Este video no estaba en los planes, la verdad. Tenía pensado terminar este mes de forma más tranquila. Pero no, nunca hay paz en el medio de la tormenta y Boca fue eliminado del Mundial de Clubes en la fase de grupos. ¿Está mal? ¿Es una decepción irse tan temprano de la competencia? A ver, viendo lo que fue el sorteo, los rivales en el grupo y sobre todo los últimos meses del equipo, la verdad que quedarse afuera en la fase de grupos era algo esperable. A diferencia de lo que son el torneo local, la Copa Argentina y hasta incluso quizás la propia Copa Libertadores, esta vez el Xeneize no llegaba como candidato a ganar el título ni mucho menos. Es más, el objetivo principal era el de simplemente intentar competir y dejar una buena imagen. ¿Y lo hicimos? A ver, sí y no, depende de qué lado lo miremos. Este Mundial de Clubes para Boca es una mitad y mitad. Por un lado hay algunas cosas bastante positivas para destacar y por el otro también está lo negativo que se nos viene haciendo habitual últimamente. Si vieron ya las tres partes de mi análisis del club desde 2007 hasta la fecha, ya tendrán más o menos una idea del contexto y de dónde estamos ubicados. Y si no, bueno, ¿qué esperan para ver esa trilogía? Este análisis no es la cuarta parte, de hecho todavía quizás falte mucho tiempo para que haga la misma, sino que es más bien un pequeño análisis de la situación actual, porque no todos los años habrá Mundial de Clubes y no todos los años Boca está como lo está ahora. Así que vamos nomás, ¿qué más puedo hacer a estas alturas que seguir hablando de los dramas de este equipo? A ver, ubiquémonos en febrero de este año 2025. Boca quedó eliminado con Alianza Lima en la fase previa de Libertadores. Ya hablamos de eso en la parte 3 del resumen. Al entonces técnico Xeneize Fernando Gago se le hace la pregunta sobre si piensa o no continuar al mando del equipo tras la eliminación. El ex entrenador de Racing y Chivas dice sentirse más firme que nunca para continuar de cara a los próximos desafíos del equipo. En particular el torneo Apertura que se jugaba desde principio hasta mitad de este año. ¿Y cómo le fue a Boca en este torneo? En cuanto a números, bastante bien. El Xeneize encaminó una racha de varios éxitos seguidos que le hicieron subir hasta lo más alto de su zona de campeonato y asegurarse rápidamente la clasificación a los cuartos de final de la Apertura, así que muy bien. Pero claro, eso en cuanto a números. Ahora, en cuanto a funcionamiento y juego del equipo era otra la historia. Este Boca ganaba partidos más por calidad y jerarquía de algunos jugadores que por juego asociado. Y además, y sin subestimar a los que fueron sus rivales, eran partidos sin mucha exigencia para el equipo. Es más, los juegos que en teoría eran más difíciles como ante Racing en el Cilindro o ante Newell's en Rosario se perdieron, pero igual Boca llegó como líder de la tabla hasta la fecha 15, la penúltima de la fase regular, donde visitó nada menos que a River en el Superclásico. Esta era la prueba definitiva para Gago, que venía siendo muy cuestionado por no ganar ninguno de los llamados partidos importantes, siendo este su mayor desafío. Pero el técnico probó aquella tarde con cosas muy extrañas, como jugar con una línea de 5 bastante atípica en el Monumental, y en cuanto a juego, una vez más el equipo se mostró carente de ideas para generar jugadas. La única acción verdaderamente destacable fue la del gol transitorio de Merentiel, pero aún así el mismo no vino de una jugada realizada, sino más bien de un error en el fondo del equipo local. Boca jugó un muy mal partido y perdió el clásico 2-1, y pocas horas después Fernando Gago sería despedido de su cargo de entrenador. El paso de Pintita como técnico Xeneize duró apenas 6 meses, donde salvo por esa clasificación a octavos de la Apertura, lo demás fue todo negativo. Derrota ante Vélez por la Copa Argentina del año anterior que le impidió al equipo jugar la fase de grupos de Libertadores, eliminación con Alianza Lima en la fase previa de la propia competencia y como última función una derrota sin atenuantes en el Superclásico Nacional. A las pocas semanas el entrenador volvió a tierras aztecas para firmar con el Necaxa y el recuerdo del hincha Xeneize hacia su figura después de haber sido aclamado durante su etapa como jugador dejó un recuerdo bastante negativo. Y a ver, yo acá no me voy a hacer el diferente ni voy a tratar de defenderlo y la verdad es que lo mejor para ambas partes, es decir, tanto para técnico como para club, es que nunca más vuelve a intentar regresar. Ya está, Fernando, lo tuyo con Boca es una relación tóxica. Por más que lo intentes no funciona y cuanto más insistís es peor para los dos. Así que lo mejor es seguir tu carrera lejos de la Bombonera y quedarte con los recuerdos positivos, que es lo mejor para todos. Se terminó. Pero bueno, volviendo al torneo Apertura para Boca y lo que era la última fecha de la fase regular y de los playoffs por el campeonato, dirigió por enésima vez de forma interina Mariano Herrón, técnico de la reserva. Y todo fue una gran decepción. Primero un empate amargo con Tigre que hizo que Boca perdiera el primer lugar de la zona por diferencia de gol con Argentinos Juniors. Y ya en las fases decisivas se eliminó con mucho sufrimiento a Lanús en la Bombonera y en un clima muy caliente desde la definición por penales. Y en los cuartos también jugando de local fue eliminado por Independiente con el tanto de Angulo en la segunda mitad. Boca se quedaba sin chances de ganar el Apertura, que terminó siendo conquistado por Platense por primera vez en su historia.
Tras lo que fue esta eliminación en el torneo local, Boca se puso a buscar un entrenador principal, y si bien el candidato que más sonaba en el principio era el de Gustavo Quinteros, finalmente el elegido fue Miguel Ángel Russo, en lo que sería su tercer ciclo en la institución de la Ribera, ganador de la última Copa Libertadores conquistada por el equipo en el 2007 y ya habiendo sido elegido por el Riquelme versión dirigente en su segundo ciclo. Miguel dejaba San Lorenzo para embarcarse a una nueva etapa en el Xeneize, con la esperanza que tras su llegada y con lo que era su intachable trayectoria y experiencia en los banquillos, pueda mejorar la situación complicada de Boca en este último tiempo. Y su primer desafío en esta tercera etapa era uno muy difícil, ni más ni menos que el novedoso Mundial de Clubes de 32 equipos, al que Boca accedió como el último de los clasificados mediante los puntos sumados en el ranking de torneos Conmebol entre 2021 y 2024. El sorteo determinó que los rivales en el grupo sean el Benfica de Portugal, el Bayern Múnich de Alemania y el Auckland City de Nueva Zelanda. Dos clubes europeos muy complicados como primeros dos rivales, así que desde el inicio el Xeneize debía jugar concentrado al 100%. La sede elegida fue Miami, donde el equipo jugaría 2 de los 3 compromisos de la fase de grupo, y el ambiente recibido fue fabuloso. Si hay algo verdaderamente positivo para destacar de Boca en este mundial fue la espectacular hinchada, que copó los estadios y que fue elogiada por todo tipo de personalidades del fútbol y hasta por sus propios rivales. Como siempre y cuando las cosas no andan bien, lo que más se salva de Boca es su gente, que nunca deja de seguir al equipo en las buenas y en las malas. Pero hablemos ya de lo deportivo. ¿Qué tenía este Boca para ofrecer en el Mundial? Antes de viajar se habían incorporado un par de refuerzos al equipo. El lateral o volante por izquierda Malcolm Braida, que Russo trajo con él desde San Lorenzo, y el defensor central Marco Pellegrino, a préstamo desde el Milan de Italia y de último paso por Huracán. Después el equipo era el mismo que cerró el campeonato Apertura. Marchesín como titular en el arco y como alternativas Frey, Romero y García. En la defensa aparecían como centrales, además de Pellegrino, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Di Lolo y Marcos Rojo. Después como laterales por derecha estaban Luis Advíncula, Lucas Blondel y Juan Barinaga, y por izquierda Lautaro Blanco, Marcelo Sarachi y Frank Fabra. Sí, todavía en 2025 que Fabra sigue en Boca. Como volantes centrales aparecían Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Ignacio Miramón y Ander Herrera. Como volantes creadores estaban Williams Alarcón, Agustín Martegani y Carlos Palacios. Como extremos o mediapuntas Kevin Zenón, Alan Velasco, Ezequiel Ceballos y Brian Aguirre. Y como atacantes Miguel Merentiel, Milton Jiménez, Lucas Hanson y Edinson Cavani. Como ven, es un plantel demasiado grande en cantidad, y la mitad de los jugadores que mencioné o juegan poco, no juegan o directamente están en un nivel muy bajo. ¿Qué podría salir mal? El primer partido del Xeneize en este mundial fue ante Benfica, un duelo clave, ya que era el rival más parejo y un competidor directo por luchar por la plaza en octavos. En el primer partido dirigido de su tercer ciclo, Miguel Russo puso en cancha lo mejor que tuvo a disposición, un 4-2-3-1 con Marchesín en el arco, Advíncula y Blanco de laterales, Figal, que volvía de una lesión, y Costa de centrales, este último ocupando el lugar de un Marcos Rojo borrado del once inicial por decisión del entrenador, doble 5 con Battaglia y Ander Herrera, Palacios como media punta o enganche como le decimos acá, Zenón y Velasco de extremos y Merentiel como único delantero del área, con Cavani no jugando por molestias. El partido arrancó bastante parejo. Benfica tuvo la chance más clara con un remate en el palo, pero Boca supo equilibrar las cosas. A los 20 minutos, sin embargo, tuvo que hacerse una modificación forzada cuando Ander Herrera volvió a lesionarse y pedir el cambio. No era la primera vez que el vasco debía abandonar el campo de juego por lesión, entrando en su reemplazo Tomás Belmonte, que era bastante resistido y cuestionado durante el ciclo de Gago, pero debo reconocer que al menos en este mundial fue uno de los futbolistas más regulares. Mérito de Russo quizás, y a partir de allí empezaron los mejores minutos de Boca en todo el mundial, cuando en una ráfaga logró ponerse en ventaja por 2 goles. El primer tanto llegó mediante el sector izquierdo cuando Blanco hizo un espectacular desborde con caño incluido en la defensa portuguesa. Tiró un centro raso y Merentiel se lanzó en busca del anticipo ante la marca de Otamendi. En principio parecía ser gol del uruguayo, pero en repeticiones se ve como Otamendi la mete en propia puerta. Como sea, Boca estaba 1-0 arriba y el Benfica no reaccionó. Y en un tiro de esquina, Costa cabeció y en un segundo testazo, Rodrigo Battaglia se anticipó para marcar el segundo gol. La famosa frase de que 2 cabezazos en el área eran igual a gol se hacían presente acá. Con ya 2 goles de ventaja, Boca tuvo la oportunidad para jugar más tranquilo con la pelota ante un Benfica que no sabía qué hacer. Los lusos se lanzaban al ataque con escasas ideas y si Boca no se desconcentraba, no iba a tener ningún problema. Sin embargo, a falta de minutos para el cierre de la primera mitad, ocurrió una jugada fatal que puso el trámite y el mundial de Boca en general cuesta arriba.
cuando en un tiro de esquina a favor de los portugueses, Otamendi buscó anticipar y recibió el contacto de Carlos Palacios, quien se lanzó de forma sutil pero algo imprudente sobre el defensor argentino, que sabiendo con su gran experiencia que al mínimo contacto había chance de buscar un penal, se cayó y exageró notablemente la falta. Y no, gente, no estoy diciendo de que no era falta ni que nos robaron, la jugada fue penal, muy sutil eso sí, son esas faltas que no todos los árbitros se animan a cobrar, pero el contacto existió como para ser sancionable, y la culpa en sí es del propio Palacios por ir a buscar la pelota de esa forma sabiendo el riesgo de cometer una posible falta. Para colmo, el recién sustituido Ander Herrera se iba expulsado tras protestarle al árbitro desde el banquillo, tarde completa para el ex Athletic Club. La cuestión es que tras la sanción, Di María cambió la falta por gol y nos íbamos 2-1 al entretiempo. En general fueron unos muy buenos 45 minutos del Ceneice, pero ese gol tardío hizo que encaráramos el segundo tiempo sin mucha tranquilidad. Si Boca quería, podía ir en búsqueda de un tercer gol que liquide las cosas temprano, pero en cambio el conjunto azul y oro se dedicó a jugar replegado, cediéndole la pelota al rival y buscando defender esa corta ventaja. Y en una jugada completamente aislada, Andrea Belotti se iría expulsado luego de poner la suela del botín sobre la nuca de Costa. Boca estaba con un jugador más en cancha y ahora sí que no tenía excusas. Había que tomar la iniciativa y ganar el juego de una vez por todas. Pero de forma inexplicable, y acá es donde estuvo el gran problema, esto no sucedió. No sé si por cansancio, decisión táctica o ambas, pero Boca se metió más atrás y en un tiro de esquina en favor del rival lo terminó pagando muy caro, cuando en una desconcentración en la marca Otamendi saltó y puso de cabeza el 2-2. Un baldazo de agua fría para el equipo Ceneice, que tras estar 2 goles arriba se veía remontado. El cierre del partido mostró a un Boca fundido tanto física como anímicamente que poco pudo hacer más que defender ese empate. Y para colmo, sobre el final, una falta brusca e innecesaria de Nicolás Figal dejaba a ambos equipos con 10 jugadores. Sonó el silbato y el encuentro quedó empatado 2-2, que si bien no parecía ser un mal resultado, de hecho creo que la mayoría de nosotros te firmábamos ese empate en la previa, la forma en la que se obtuvo, resignando una ventaja de 2 goles, dejaba cierta desazón en el equipo, que ahora debía enfrentarse al rival más difícil del grupo, el poderoso Bayern Múnich, que venía de destrozar por 10 goles al Auckland City en el primer partido. ¿Podría Boca hacerle frente al poderío del equipo bávaro? Era hora de ponerse a jugar. El equipo que salió a la cancha fue el mismo que enfrentó al Benfica, con las únicas 2 modificaciones forzadas de Belmonte por Herrera, lesionado y a la vez suspendido, y del también suspendido Nicolás Figal, ingresando en su reemplazo Lautaro Di Lolo. Como era de esperarse, el Bayern salió con todo y atacó a un Boca que era incapaz de salir de su propia mitad del campo ante la presión intensa del conjunto bávaro. La primera gran acción de peligro llegó cuando tras un tiro de esquina cerrado, Serge Gnabry se anticipó para marcar un gol que terminó siendo anulado debido a la obstrucción del atacante por sobre Marchesín. Pero poco le duró este alivio al Ceneice, ya que desde el sector derecho Laimer lanzó un centro para Coman. Rodrigo Battaglia se lanzó al anticipo y despejó la pelota de forma algo defectuosa hacia el medio, y ahí apareció Harry Kane. A un 9 de su calidad no se le puede dejar el mínimo espacio, y ante la primera que tuvo no perdonó. 1-0 abajo y nada que hacer. Pero el asedio bávaro no cesó y a los pocos minutos de la reanudación, Olise se perdió un gol increíble con el arco vacío. El Bayern estaba intratable. Afortunadamente, ya acercándonos al cierre de la primera parte, los alemanes bajaron un poco el pie del acelerador y Boca pudo salir más allá de su propia área y generar algo de juego. Incluso tuvo un par de chances en los pies de Zenón, ambas remates despejados sin problemas por Manuel Neuer. Boca se iba 1-0 en desventaja terminado el primer tiempo y acá sí que no había quejas de verdad. El Bayern había sido claramente superior y hasta incluso pudo haber marcado 1 o 2 goles más. El Ceneice necesitaba salir al complemento con una postura más agresiva si quería intentar algo ante el multicampeón de la Bundesliga, cosa que hizo y muy bien, ya que el Boca de la segunda mitad fue mucho mejor en cuanto a rendimiento y en cuanto a juego por el de la primera parte, y durante varios minutos hasta le pudo jugar de igual a igual al Bayern, pero el arco de Neuer seguía estando bastante lejos. Es entonces que a los 20 minutos llegó una jugada clave, cuando en medio de un ataque del conjunto teutón, el Ceneice consiguió robar la pelota y encontró al rival mal parado en el contraataque. Velasco le hizo un pase genial a Merentiel y solo contra el mundo el uruguayo se mandó en una carrera memorable, pasando de largo a la defensa alemana y quedando solo contra Neuer, que salió a achicar, y la bestia no dudó en lo absoluto, y con una asombrosa frialdad definió fuerte para vencer al guardameta. Boca empató el juego y era todo delirio en el estadio, se estaba consiguiendo un resultado histórico y ahora era importante buscar mantenerlo. Por un par de minutos tras el gol inclusive daba la sensación de que el equipo azul y oro podría llevarse algo más, pero todo volvió a la normalidad minutos más tarde, y naturalmente el Bayern no se iba a quedar de brazos cruzados y se lanzó con todo al ataque buscando recuperar la ventaja. Boca se defendía
hacía como podía ante este resultado. Para hacerle frente al desgaste físico, ambos equipos realizaron cambios, y es acá donde estuvo la gran diferencia. El equipo Xeneize no tenía suficiente recambio de calidad, y mientras de un lado entraban Alarcón, Ceballos, Braida, Sarachi y Milton Jiménez, desde el Bayern ingresaban Sané, Musiala, Pavlovic y Upamecano. Incluso tras una posterior salida de Musiala del equipo entró Thomas Müller, no había con qué darle a todos esos nombres. Y en una jugada otra vez por el sector derecho y tras una serie de rebotes donde la defensa Xeneize nunca pudo despejar la pelota, Olise encontró un espacio y definió fuerte y a la esquina de la valla de Marchesín. El Bayern se ponía arriba 2-1 y era el final de las ilusiones para Boca, que una vez más y como contra Benfica no le daba más el físico para reaccionar. Incluso pudo haber recibido otro gol más por parte del Bayern cuando Laimer definió picándose la Marchesín, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Tras el final, Boca perdía el juego por 2-1 y la sensación era que se había competido con honor y dejando todo en el campo. Por momentos inclusive hasta le jugó de igual a igual al equipo alemán y hasta casi se llevan lo que podía haber sido un punto histórico. Pero al final no se pudo dar y la derrota dejaba al conjunto azul y oro muy complicado. Si quería pasar de ronda ahora debía esperar que un Bayern ya clasificado les dé una mano derrotando el Benfica, mientras el Xeneize goleaba al Auckland City por un margen de al menos 7 goles. El equipo de Nueva Zelanda, multicampeón de Oceanía pero de carácter semiprofesional, venía siendo hasta ese momento el peor equipo del torneo, siendo destrozado por 10-0 ante Bayern en el primer partido y por 6-0 ante Benfica en el segundo. Boca tenía que aprovechar esa diferencia de calidad y lanzarse con todo en búsqueda de un amplio margen de goles. Este último partido de la fase de grupos se jugó en Nashville bajo una tarde calurosa pero a su vez algo inestable. Entre varias suspensiones y molestias de algunos titulares, Russo debió hacer algunas nuevas modificaciones tácticas. Sin Figal todavía suspendido y con Costa lesionado, la dupla central para este partido fue la de Di Lolo y Pellegrino, que debutaba oficialmente en el equipo. Marcos Rojo, una vez más, era borrado de la consideración del DT. En búsqueda de un juego más ofensivo, Battaglia fue el único volante central, con Belmonte siendo relegado. Los tres mediocampistas en ataque eran Palacios por el centro, Velasco por la izquierda y el changuito Ezequiel Ceballos por la derecha en reemplazo de Zenón. Y arriba esta vez Russo ponía dos delanteros, un Merentiel algo cansado tras su esfuerzo en los dos primeros partidos y Edinson Cavani, que hasta ese entonces no había jugado un solo minuto en el Mundial y que todavía no estaba al 100% físicamente. Como era de imaginar, Boca fue el dominador del partido y contó con la mayor posesión de la pelota y con la mayor cantidad de chances a su favor. Pero eso sí, fue el Auckland City quien pegó primero y con un remate desde el área obligaron a responder a Marchesín. Pero más allá de aquella jugada aislada, Boca intentó atacar pero se encontró con una defensa neozelandesa que le cerró todos los espacios. Para un equipo como el de este Boca, que le fue bastante bien en los primeros partidos jugando a la contra y al anticipo del rival, el tener que tomar la iniciativa y medirse ante un rival replegado atrás expuso por completo las carencias de ideas en el equipo. Boca nunca supo qué hacer, solamente movía la pelota alrededor del área rival y lanzaba centro tras centro sin éxito alguno. Para colmo, en apenas 20 minutos del primer tiempo, el changuito Ceballos se retiraba lesionado ingresando Zenón en su lugar. Minutos más tarde llegaría para el Xeneize el 1-0 con algo de fortuna, cuando tras un tiro de esquina Di Lolo ganó de cabeza. La pelota pegó en el palo y rebotó en la cara del guardameta Garrow para que sea gol en contra. Pero más allá de por fin ponerse en ventaja, Boca siguió atacando sin ninguna idea ante un sólido planteo del equipo rival. Palacios tuvo un remate desde media distancia que pegó en el palo y rebotó en la espalda de Garrow, casi otro nuevo gol en contra del arquero. Mientras que desde Charlotte llegaban malas noticias, cuando se anunciaba que Benfica le estaba ganando por la mínima a los suplentes del Bayern, resultado que condenaba a Boca a quedar eliminado sin importar lo que sucediera acá. Con la moral por el suelo, Boca salió al segundo tiempo buscando otra vez intentar lo mismo. Muchos toques sin sentido, centros a la nada misma y alguno que otro remate de media distancia. Y en una jugada completamente aislada, el Auckland consiguió ganar un tiro desde la esquina, y tras lanzarse al centro, Christian Grey, un maestro de secundaria, le terminó ganando de cabeza a Battaglia para marcar el inesperado gol del empate 1-1. Nadie lo podía creer. Boca debía reaccionar, pero minutos más tarde, después de conceder aquel tanto, el partido se suspendió debido al protocolo de tormentas eléctricas. Tras una espera de más de una hora, el partido entre Benfica y Bayern Múnich terminó con triunfo por la mínima de los portugueses. Esto significaba que sin importar lo que pasara tras la reanudación de su partido,
partido, Boca ya estaba definitivamente eliminado. Lo único que verdaderamente estaba en juego a estas alturas era el tema del prestigio. Boca no podía permitirse empatar con un rival semiprofesional de Oceanía. De regreso a la acción, el Xeneize seguiría atacando sin ninguna idea y a puro centro a la defensa del Auckland. Merentiel tendría un gol anulado por una mano previa de Zenón, mientras que Cavani chocaba en el área contra los defensores rivales sin poder conectar una pelota. Que un jugador que hace pocos años fue de clase mundial no pueda ni siquiera patearle al arco a un rival semiprofesional es tan lamentable como a la vez preocupante. Tras el silbatazo final, el empate 1-1 fue un resultado inexplicable no tanto por el tema de la clasificación, ya que repito, por más que Boca hubiese goleado al Auckland, de nada le hubiera servido ya que Benfica ganó su partido ante los bávaros. Pero sí era un resultado muy negativo para el prestigio del club. No puede ser que no se le consiga ganar a un rival semiprofesional. La buena imagen mostrada ante los rivales europeos en los dos primeros partidos se echaría a perder con este empate insólito con el Auckland City. Y no hay excusas posibles para justificar esto. Se hablará del físico, del clima, de que el rival se metió atrás, nada de nada, ninguna excusa vale. Aquella tarde se vio un Boca carente de ideas y con escaso juego. Sin dudas el peor partido del conjunto Xeneize en el torneo y uno de los peores del equipo en los últimos años. No quedan dudas que este es un resultado que da lugar a replantearse varias cosas de cara al viaje de vuelta a casa. Más allá de haber jugado solo 3 partidos, ya podemos sacar varias conclusiones sobre cómo debería armarse el plantel Xeneize para lo que será el segundo semestre del año 2025, donde si bien las únicas 2 competencias a disputar serán el torneo clausura y las fases finales de Copa Argentina, intentar ganar esos 2 títulos es algo necesario, ya que son más de 2 años de sequía de trofeos. Pero además de los logros en sí, también será importante conseguir lo más pronto posible la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores 2026. Ya son 2 las ausencias del conjunto de la Ribera en dicha instancia. El Boca de Russo ya arrancó y ahora, a la espera de lo que será el inicio del torneo clausura, el Xeneize tendrá un par de semanas más para buscar nuevos refuerzos en este mercado de pases y a su vez buscar desprenderse de varios jugadores del actual plantel, porque como se dijo, es un grupo muy grande de jugadores y cantidad no siempre es sinónimo de calidad. Voy a hacer ahora mismo, bajo mi punto de vista, una lista sobre cuáles son los jugadores que deberían quedarse en el equipo para el segundo semestre, a cuáles pongo en duda y cuáles deberían irse. Para eso voy a usar los colores del semáforo. Desde ya claro que este es mi análisis personal y quizás algún hincha no esté de acuerdo con alguna de las posturas, pero de ser así ya saben, opinen al respecto en los comentarios. Empezando con los arqueros, a Marchesín lo pongo en verde. Sin ser del todo confiable, no deja de ser la mejor opción y la más segura para el arco ahora mismo. A Bray lo pongo en amarillo porque siento que un préstamo a otro equipo no le vendría mal para ganar rodaje. Es un arquero de enormes condiciones que puede ser importante para el futuro en el equipo y para eso necesita ganar más experiencia. A Chiquito Romero lo pongo en rojo, lógicamente. Su ciclo con Boca lleva varios meses cumplido y la relación con el público ya no parece tener vuelta atrás. Mientras que Javi García es otro rojo cantado, ya que directamente ni juega hace más de un año y tenía que haberse ido del equipo en el verano pasado. No había ninguna razón para continuar un año más. Pasando a los defensores, de los centrales a los únicos que pongo en verde son a Di Lolo, que cada vez juega en un nivel más confiable, el recién llegado Pellegrino y a Ayrton Costa. Al ex Independiente le bastaron apenas unos pocos meses para mostrar una gran solidez y ganarse un lugar en el 11 titular. A Figal lo pongo en amarillo, pero tranquilamente podría ser rojo, ya que si bien es uno de los centrales técnicamente con mejor jerarquía, su inactividad en el último tiempo y además su expulsión contra Benfica dejan en claro que no está en su mejor nivel. Marcos Rojo irónicamente también se queda en rojo, porque más allá de su experiencia y liderazgo, entre lesiones, indisciplina y problemas con los técnicos, su ciclo ya está cumplido hace rato y lo más probable es que abandone el equipo en las próximas semanas. Mientras que Cristian Lema, habitual titular del año pasado, no juega más hace varios meses y directamente ni viajó con el plantel a Estados Unidos. Otro rojo cantado. Pasamos a los laterales. Por la derecha, Barinaga lo pongo en rojo, ya que nunca llegó a convencer con su nivel. A Blondel en amarillo, porque más allá de su larga lesión, tampoco llegó nunca a ganarse el puesto. Y Luis Advíncula también queda en amarillo, porque da la impresión de ser ya un ciclo cumplido. Hizo varios goles inolvidables y fue muy querido por la hinchada, pero hace varios meses que no está al nivel que supo tener, por ejemplo en 2023. Por el sector izquierdo del lateral, a Malcolm Braida lógicamente por ser recién llegado lo pongo en verde. Creo que Russo igualmente
gente lo ve más como volante carrilero que como lateral en sí. Lautaro Blanco también está en verde. Tras no ser muy tenido en cuenta con Gago, recuperó la confianza con Russo y si se lo propone, puede llegar hasta tener nivel de selección. A Sarachi lo dejo en amarillo. Nunca se pudo ganar el puesto y da la sensación de correr desde atrás. Y a Fabra, bueno, ¿me hace falta que les diga? No solo que viene jugando muy poco en los últimos 2 años, sino que las pocas veces que lo hizo se fue silbado por los hinchas, que no le perdonan su expulsión insólita en la final de Libertadores 2023. Dicen que puede ponerle final a su etapa en Boca tras 9 años consecutivos en este mismo mercado de fichajes, o como mucho en diciembre. Como sea, es un ciclo cumplido para un jugador que pasó de ser de los más ovacionados por la hinchada a directamente recibir una ola de silbatinas ni bien pisa el césped de la Bombonera. Vamos ahora con los volantes. A Bataglia lo pongo en verde, porque en cuanto a jerarquía es de lo mejor que tenemos en el plantel ahora mismo y fue una de las figuras del Mundial. Milton Delgado también está en verde. Es hoy por hoy el juvenil más prometedor del equipo y uno que sin dudas tiene futuro de selección argentina. Y aunque a algunos quizás no les guste, yo a Belmonte también le doy luz verde, porque a pesar de su mal primer semestre todavía lo veo como un jugador recuperable y ya lo demostró en estos primeros partidos con Russo. Miramón va en amarillo porque su rendimiento es todo una incógnita, casi nunca jugó ni tuvo minutos, y aunque duela decirlo, Ander Herrera es un rojo seguro, porque pasó más tiempo lesionado que jugando partidos, y cada vez que vuelve a los pocos minutos a jugar, se vuelve a lesionar. Y también en rojo va Esteban Rolón, que crean o no todavía sigue en el club, y que junto a Lema fueron los únicos que por decisión futbolística no viajaron al Mundial de Clubes. Gago pidió para que se quede en el equipo solo para nunca utilizarlo. Su ciclo se terminó hace rato y no hay motivos para que continúe otro semestre más. A Williams Alarcón lo pongo en verde porque llegó hace solo 6 meses y estuvo inactivo la mitad del tiempo por una lesión. Esta segunda mitad del año será la prueba definitiva para ver si tiene o no nivel para jugar en Boca. Mientras que Martegani va en rojo porque es otro que prácticamente no juega ni es tenido en cuenta por los técnicos de turno, y Palacios en amarillo. Si bien al igual que su compatriota Alarcón llegó hace apenas 6 meses, el ex Colo-Colo jugó más partidos y nunca llegó al nivel que se esperaba con sus condiciones. El penal contra Benfica lo deja como responsable en parte de la eliminación. Estos 6 meses entonces serán muy importantes para ver si puede mejorar su nivel porque Boca no da segundas oportunidades. En cuanto a los extremos, a Velasco lo pongo en verde. Primero porque teniendo en cuenta lo que pagó el club por su pase, no queda otra que utilizarlo e intentar que logre por fin demostrar todo su potencial. Es joven y todavía tiene tiempo para hacerlo. A Zenón le pongo luz amarilla. Un jugador que fue de mayor a menor y que en su momento fue el mejor del equipo, pero que ahora no tiene ni siquiera un lugar asegurado en el 11 titular. A Brian Aguirre también lo pongo en amarillo porque no jugó muchos partidos y lo poco que hizo no lo hizo tan mal, pero necesita urgente tener más oportunidades. Y en cuanto a Ceballos, duele decirlo porque es de nuestra cantera, pero su ciclo en el club ya parece estar cumplido. Aquella lesión por Copa Argentina que le hizo estar afuera por varios meses nunca le hizo tener el nivel que prometía en un principio. Una lástima, pero ante una buena oferta debería ser vendido. Y en cuanto a los 9, obviamente que Merentiel va en verde. Hoy por hoy es el mejor jugador del equipo, el más querido por la hinchada por su garra y entrega, y de quedarse varios años más, puede llegar a ser un jugador que marque una época. Milton Jiménez va en amarillo. Es otro jugador que fue de mayor a menor, haciendo varios goles importantes a comienzo del ciclo Gago, pero que últimamente se lo ve algo desconectado del resto del equipo. Hanson va en rojo, obviamente, ya que nunca juega y las pocas veces que lo hace nunca demuestra un buen nivel. Y finalmente, la opinión más polémica quizás, pero siento que lo de Cavani es un ciclo cumplido. La calidad y la jerarquía todavía la tiene, pero si no le da físicamente es imposible que pueda continuar. Lo más probable es que continúe para este segundo semestre, pero salvo que de la nada la rompiese y recuperase el nivel que tuvo hace algunos años, no parecería haber más vueltas atrás con su cuestión. Insisto, no hacerle un mínimo gol al Oakland City siendo Cavani es algo que llama muchísimo la atención y que da que hablar. Así que este es el Boca que tenemos ahora mismo. Seguramente se van a ir varios de estos jugadores mencionados y también lleguen otros nuevos, pero será cuestión de seguir adelante y tenerle fe a este tercer ciclo de Russo al mando del equipo. El Mundial de Clubes con sus buenas y sus malas ya quedó atrás en el tiempo y es hora de prepararse pensando en los próximos objetivos, que serán el de ganar un título lo más pronto posible, recuperar la confianza en los clásicos contra River y por supuesto clasificar a la siguiente Copa Libertadores como obligación principal. Durante estos próximos meses Boca se jugará mucho, más de lo que uno quizás se pudiese llegar a esperar, así que vamos nomás, es ahora o nunca para mejorar y cambiar todo este panorama de dudas e incertidumbre. Pero en fin amigos, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué opinan acerca de la actuación del equipo Ceneice en este Mundial de Clubes? ¿Creen que podrán mejorar su nivel de cara a este segundo semestre
semestre del año. Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.